Yo, sinceramente, lo del pacto de rentas creo que es tan necesario como improbable. Creo que es necesario por lo que decía al principio, porque esto va de cómo se reparten los costes de la inflación. Y si no hay un pacto de rentas que lo reparta entre esos factores que he hablado, los salarios, el capital y los recursos públicos, la experiencia nos dice que quien suele sufrir es la realidad, son las personas más vulnerables, los salarios y particularmente los salarios más bajos, ¿no? Por tanto, a nosotros no nos tienen que convencer de la bondad de ese pacto de rentas. Claro, el problema es que el pacto de rentas es más que un pacto salarial. Un pacto salarial conlleva un pacto de rentas, un pacto de rentas conlleva un pacto salarial, pero el pacto salarial solo no define el pacto de rentas. Y aquí es donde hay que decidir qué pone cada uno encima de la mesa. Y lo cierto es que, en mi opinión, el Gobierno no ha tenido la capacidad de liderar una negociación periférica, por decirlo de alguna manera, una negociación con todos los elementos encima de la mesa, en parte porque no ha habido ninguna voluntad del COE de negociar un pacto de rentas, lo tengo que decir, y en parte también porque el Gobierno ha ido sacando sus medidas, a veces motivados por la emergencia y a veces motivados por esta necesidad de la política que tiene hoy en día de ser una especie de glotona que se coma todo y que, por tanto, capitalice cada una de las medidas, pues que en la práctica ponen muchas trabas a ese pacto de rentas. Ese pacto de rentas tendría que haber acompañado, por ejemplo, de medidas de contención de los precios, de medidas como la excepción ibérica, de medidas como la fiscalidad en el impuesto de sociedades o a sectores como el energético, como otros, que tienen unas enormes plusvalías ahora mismo, ¿no? De la subida del salario mínimo interprofesional, de la revalorización de las pensiones. Es decir, todos esos elementos nos hubieran dado, creo, que más márgenes para negociar el acuerdo salarial. El Gobierno lo ha ido tomando estas medidas por su cuenta, yo creo que bien orientadas, aunque en intensidad insuficiente, también lo digo, pero no han sido capaces de concertarlas con los agentes sociales, con sindicatos y organizaciones empresariales, insisto, por falta de pulso político, creo, y porque no ha habido ninguna voluntad por parte de COE y de CEPIME de negociar un pacto de rentas.